Ja, 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 fueron herejes. ¿En serio que eres de precisión teológica? Te dejo aquí Teología Sistemática de Charles Hodge. ¿Ya viste esta clase de precisión del gran profesor de la Universidad de Princeton, Teología Sistemática, Charles Hodge? ¿Qué dice Charles Hodge? Que el proceso teológico, dice acá, el teólogo debe gobernarse por las mismas reglas de la ciencia. ¿Por quién te vas a dejar gobernar? ¿Por las calumnias, por las infamias, por los aspectos mal infundados de la Iglesia Católica, de acusar de herejes a todo el mundo? Si tú eres reformado, para la Iglesia Católica tú eres un cismático, un hereje. ¿Vas a acusar a los montanos de hereje? Porque se tendieron a separar de la iglesia ya relajada de aquel entonces. Teología precisa, y repites como lorito las mentiras de una iglesia relajada como de Roma, y también los reformados fueron calumniadores. A cualquiera llamaban pelagiano. Concilio de Dort hubiese llamado a Jesús pelagiano por decir que la persona de corazón recto y bueno es la que da fruto con perseverancia en la buena tierra, que da fruto a 30, 60 y al 100%. Eso es pelagianismo para los tontos. Es más fácil convencer a un tonto o engañarlo. Es más fácil engañar a un tonto. Es más fácil engañar a un tonto que convencer a un tonto que ha sido un tonto engañado. Entonces tú dices teología precisa, en serio. ¿Cuáles son las fuentes que tú tienes para decir que los montanos fueron herejes? La calumnia, la mentira precisa de los católicos romanos de Wikipedia, que hablan allí de los papas que han sido sucesores desde Pedro. Eso es lo que tú lees, Wikipedia, y no corroboras con libros importantes. Wikipedia puede tener cierto inicio, ¿no?, para investigar, pero no es confiable. No es confiable. ¿Qué leíste Wikipedia? Tú sabes que los procesos científicos tienen que ser de verificación. Ahí te presento Teología Sistemática 1 de Charles Hodge, editorial CLIE. Aquí te presento El cristianismo a través de los siglos, segunda edición de Samuel Vila. ¿Conoces a Samuel Vila? Lo presento. Este bautista, discípulo de un discípulo de Spurgeon, doctor, es el fundador de editorial CLIE. Es la editorial más antigua de habla hispana. Él ha traducido el mayor número de escritos de reformados de la talla de Charles Hodge, de Mateo Henry, y pare de contar, con más de 3.000 publicaciones, casi 100 años. Un erudito. Entonces tú para decir tonterías e imprecisiones que no hacen honor a tu teología precisa. ¿Cuál precisa? ¿Cuál es tu fuente? ¿Has verificado la basura que le creíste a la Iglesia Católica? Porque para la Iglesia Católica, si tú no estás aplegado al obispo de Alejandría, de Antioquía, de Jerusalén y de Roma, tú eres un hereje cismático, según los primeros concilios de Nicea, de Constantinopla, de Calcedonia. Tú eres un cismático. ¿Le vas a creer esa basura? Vas a andar a preguntarle a Wikipedia eso. Te va a decir eso. No, tienes que buscar gente acreditada, gente que nació de nuevo. Él se ganó para Cristo a un presbítero católico, un doctor de la Iglesia Católica, Francisco de la Cueva, que ha sido de bendición para el pueblo protestante. ¿Cuál teología precisa tienes tú? Lo voy a leer y después te presento mejor la foto, porque ahí está de forma horizontal. En la página 86 de El cristianismo a través de los siglos, editorial CLIE, todo un clásico. Mucho se ha discutido acerca del movimiento montanista del siglo 200. ¿Era este un movimiento evangélico de retorno a los mejores principios de la fe cristiana
¿O ha de considerarse simplemente como una exaltación de ánimo por parte de algunos fanáticos dentro de la iglesia y que todavía son parte de algunas desviaciones apostólicas? Se pregunta. Es evidente que no faltaron en el seno del movimiento montanista exageraciones y exaltaciones lamentables. Lo mismo ha ocurrido en ciertos movimientos similares ocurrido en siglos posteriores dentro de la comunidad evangélica. Muchos creen que el montanismo tiene gran parecido con el pentecostalismo moderno, pero no podemos ignorar el hecho de que había en el montanismo un impulso de retorno al fervor espiritual de los tiempos apostólicos. El bien conocido evangélico don Juan Barreto dice: hay que entender que los montanistas se habían apartado de los otros cristianos en señal de protesta contra el formalismo, principios de clericalismo, decadencia espiritual que se empezaba a notar en muchas iglesias. Los montanistas aspiraban a mantener la más completa pureza y fervor. Daban énfasis al sacerdocio universal de los creyentes. Eran democráticos en el gobierno de la iglesia, en oposición a las pretensiones del naciente episcopado. ¿Quién fue que metió el papado? Lo relajado, ¿verdad? Hijo del demonio. ¿Tú eres un relajado? Se acusa a los montanistas de haber llevado a un extremo peligroso lo que ellos creían ser inspiración profética. Hombres y mujeres se levantaban en las asambleas no solo para predicar, sino para pronunciar profecías. El movimiento revestía de todas las características de los avivamientos religiosos. Gran exaltación, mucho rigorismo, terribles amenazas, creían en la inminencia segunda venida de Cristo, gloriosa experiencia de los cristianos. Ello se demuestra en parte en los abundantes escritos que tenemos de Tertuliano. Así que tenemos un defensor de los montanos, Tertuliano, uno de los padres apostólicos, defensor de la Trinidad. ¿Ha leído de Tertuliano? Desde el año 197 se encuentran con la pluma en la mano, exhortando a los mártires, defendiendo la religión ante la opinión pagana, ante los rigores del procónsul. Su apología es un desafío a los paganos. Defiende a sus hermanos perseguidos con todo el ardor que tiene un abogado, cuando sabe que su causa es justa. Sus hermanos perseguidos, torturados, crucificados, que cuanto más nos cegáis, más creemos. La sangre de los cristianos es semilla de la iglesia, dijo Tertuliano, hablando de los montanos. Tertuliano fue también montanista, en espíritu, de tal modo que alguien ha dicho: si el montanismo no hubiera existido en su día, Tertuliano lo inventaría. Martin Lloyd-Jones, un reformado de más de 30 años en la capilla Westminster, dice: se reconoce generalmente que la mejor forma de definir un avivamiento es una vuelta de la iglesia al libro de Hechos, una especie de Pentecostés, de repetición de Pentecostés, el Espíritu derramándose sobre la iglesia. Esto naturalmente es una porción de doctrina imprescindible y esencial. La era de Bouchento, el ley de rey de Fane, Vicente, ley de Sudefane, hablar en lengua. Pero como dice Martin Lloyd-Jones, tienen miedo de lo sobrenatural, lo fuera de lo corriente y el desorden. Puedes temer tanto el desorden y estar tan preocupado con la disciplina, el decoro y el control, que te hagas culpable de lo que la Biblia llama apagar el espíritu. No tengo la menor duda que ha habido esto en muchos. Uscento la de Bonnie Bailare, Martin Lloyd-Jones, presbiteriano, erudito, connotado, reformador. Teología precisa, en serio, sin metodología. ¿Ya aprobaste metodología de la investigación en teología sistemática? Porque yo creo que estás aplazado por calumniador y mentiroso y repetir mentiras de la Iglesia Católica Romana Vaticana.